Bueno, y Listo, lo que profe, requieras. perfecto. Mucho gusto. Listo, Gracias. mil gracias. Ok. Bueno, muchachos, la grabación del CIPAS ha iniciado. Voy a comenzar para compartir la pantalla. Quisiera confirmar si ustedes están viendo mi pantalla. Sí, señora. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el CIPAS de hoy se va a tratar sobre las actividades que se deben entregar este fin de semana. El vencimiento ya lo tenemos este sábado. Y el tema son los organismos internacionales y la política exterior colombiana. Bueno, en el primer caso, nosotros tenemos una actividad sobre del trabajo independiente que es sobre los organismos internacionales. Tal como dice la guía, la evidencia del trabajo independiente es una línea de tiempo en la que se evidencia la evolución y características de los organismos que intervienen en los negocios internacionales. ¿Qué deben tener presente en este caso? Identificar los hechos históricos, la creación de los diferentes organismos internacionales, lugares y analizar en forma comparativa sus funciones, objetivos, lineamientos y demás ítem de relevancia. Seleccionar los datos y fechas más relevantes de los acontecimientos y organismos seleccionados. Establecer las fechas, lugares y datos de manera breve, pero a la vez suficiente para su comprensión. Pueden agregar imágenes para complementar. Muchas veces lo que adicionan son imágenes de los logos como para tener una relación con una entidad y presentar los resultados en una forma didáctica. La línea de tiempo es realmente un ejercicio más gráfico en donde ustedes evidencian en el desarrollo, en la evolución cronológica, la creación, la existencia de estos organismos internacionales. En la evidencia de la realización de la línea de tiempo, entonces la deben entregar por medio del foro colaborativo y en el informe final. Es decir, a la fecha ustedes ya debieron haber subido al foro la línea de tiempo y en la mayoría de los casos yo ya les retroalimenté. Y precisamente a partir de esa retroalimentación es que paso al siguiente punto y es hablarle un poco sobre qué son los organismos internacionales en los negocios internacionales y cuáles son estos organismos que ustedes deberían estar investigando y teniendo en cuenta para el ejercicio. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Luis Sebastián. Ya. Listo. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Los organismos internacionales en los negocios internacionales que nosotros vamos a tener en cuenta para esta línea de tiempo son aquellos organismos que se crearon realmente en el siglo XX como resultado de las dos guerras mundiales y la evolución que se ha dado a partir de este momento. Anteriormente no existía, anterior a las dos guerras mundiales, pues no existía un sistema monetario internacional, no había una regulación internacional como tan estricta del comercio, de los negocios, del intercambio comercial entre los estados. Y esto nos lo aclaró nuestro director en la web conference, hablándonos como de esta evolución. Entonces, ¿qué organismos internacionales ustedes deben considerar? Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XX, precisamente como consecuencia de la crisis financiera del 29, de la crisis que realmente dejó en el mundo las dos guerras mundiales, se generó una necesidad de establecer un sistema monetario internacional y que existieran organismos internacionales que de una u otra manera regularan el mercado internacional. Entonces se empiezan a crear unos organismos internacionales que coordinan para buscar una coordinación de la economía y del comercio internacional y evitar que esas crisis se volvieran a repetir. Entonces, allí no solamente vemos la creación de organismos internacionales, o sea, organismos a los que se adhieren diferentes países con el ánimo de regular ese mercado internacional, como es el Sistema Monetario Internacional en organizaciones específicas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y el GATT, y, por ejemplo, otra organización como las Naciones Unidas. Anterior a las Naciones Unidas existe la Liga de las Naciones, que es una iniciativa que nace de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la forma como se concibe no permite que sea exitosa y no tiene mayor relevancia. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las consecuencias son mayores, cuando la crisis mundial es mayor, cuando las economías están en mayor dificultad, entonces se crean con otro concepto, se crean con otras prioridades y es así que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que está vigente hoy en día, tiene una presencia a nivel mundial con los diferentes órganos internos que trabajan en diferentes áreas sociales, económicas, culturales del mundo. Entonces, cuando hablamos de organismos internacionales, nos referimos a estos órganos, instituciones, de las cuales son parte la mayoría de los países del mundo y buscan es regular, establecer como unos lineamientos para que el comercio se desarrolle. A partir de la Segunda Guerra Mundial, también empiezan a generarse los procesos de integración. Entonces, aquí hay una diferencia. Las organizaciones internacionales buscan regular es el desarrollo de las actividades en el tráfico de mercancías internacionales, intercambio del comercio exterior. Para hacer una diferenciación, entonces yo les traigo aquí una organización como en tres tipos de organismos o entidades que ustedes han recopilado en muchas de las líneas de tiempo y quisiera hacerles aclaración al respecto. Cuando hablamos de los organismos internacionales que regulan el comercio internacional, nosotros hablamos de Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el GATT, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y la WCO, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Mundial, perdón, me confundí. Las organizaciones que tienen que ver con el tránsito con el tránsito aéreo, con el tránsito ferroviario, con el tránsito marítimo. Entonces, estos sí son organismos internacionales que efectivamente eh, entran a regular de una u otra manera las actividades relacionadas con el comercio internacional y los negocios internacionales. Esos son el tipo de organismos a los que ustedes deben hacer referencia en la línea del tiempo. A la par, en el desarrollo en la evolución del siglo XX se dan los procesos de integración. Entonces, existe una pirámide que nos muestra cuáles son las etapas de esos procesos de integración que parte desde unas relaciones básicas como sistemas generalizados de preferencias o tratados de libre comercio como el NAFTA o TLC-CAN, en donde sencillamente se establecen unas condiciones de beneficios arancelarios para el intercambio comercial entre los países. Esos son los TLC. Cuando hablamos de procesos de integración un poco más avanzados como Mercosur, CAN, CARICOM, ASEAN, entonces ya estamos hablando de no solamente establecer unas reglas de pronto para el intercambio comercial, sino que ya existen otros avances de integración entre los países miembros, como puede ser el arancel externo común que funciona en la CAN, el libre tránsito de personas y de bienes y servicios que también funciona en la CAN y en otros procesos de integración. Y el tercer proceso de integración que tengo aquí solito, que es la Unión Europea, es efectivamente el proceso de integración más exitoso a nivel mundial. Este proceso de integración inició precisamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde teniendo en cuenta que quienes se enfrentaron en estas guerras y sobre todo en la segunda fueron Francia y Alemania, que luchaban por la posesión de las minas de carbón y acero que tenían en la frontera en la región de Alsacia y de la Ruhr. Entonces, cuando los países europeos ven el resultado tan devastador de la Segunda Guerra Mundial, buscan generar una alianza entre los mismos países europeos para evitar que un conflicto de semejante magnitud se vuelva a desarrollar. Es allí en donde, gracias a personas como Robert Schuman y Jean Monnet, se da el inicio, la creación, la iniciativa de una alianza económica entre Francia y Alemania.
apoyada por otros países vecinos, como para decir no los dejamos solos para que de pronto no rompan el acuerdo, y se les unen países como Países Bajos, Bélgica, Italia, y quedan Francia y Alemania. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con estos países ellos generan una alianza que es la CECA, que es un acuerdo del carbón y del acero en donde estos países se comprometen a generar alianzas y a trabajar en conjunto en la explotación del carbón y del acero de esa zona. Entonces generan una alianza entre los archienemigos en donde se van a beneficiar económicamente y buscan generar una estabilidad en la región. El proceso de la Unión Europea es un proceso evolutivo a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos desde 1951, hasta la fecha, en donde han logrado ir fortaleciendo ese proceso de integración con la firma de diferentes tratados y finalmente con el establecimiento de la Unión Europea bajo un tratado en donde obviamente el proceso de integración ya los ha llevado a ser 20, llegan a ser 28, ahora son 27 los países miembros, en donde más allá de unos beneficios de intercambio comercial, pues se dan el establecimiento de políticas comunes en todos los aspectos. El último paso prácticamente a seguir para la consolidación de ese proceso de integración es efectivamente el establecimiento de unos Estados Unidos de Europa o de la consecución em, de una constitución europea. Esto ya habla pues de ceder muchísimos derechos supranacionales y por eso este paso no se ha dado porque ya es muchísimo más fuerte en cuanto al ceder algo de soberanía en los países y ellos han sido pues muy reticentes a esto, a pesar de lograr ya establecer políticas comunes en los diferentes temas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de los organismos internacionales, del comercio internacional o de los negocios internacionales, hablamos es de aquellos organismos a los que efectivamente un país se puede adicionar, se puede vincular y en ese organismo lo que se busca es establecer unas reglas del juego del comercio internacional. Por eso caben organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, la ONU, el Banco Mundial. Cuando hablamos de procesos de integración, son prácticamente resultados de las alianzas que se han dado. Entonces, no entran ellos a regular el comercio, sino que ellos son también regulados por estas organizaciones, por estos organismos internacionales. Por eso, no necesariamente esos procesos de integración tienen que ir en la línea de tiempo. Y por último están otros organismos internacionales, entonces la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Mundial del Trabajo, como muchísimas otras, por ejemplo, las que están, las que pertenecen a las Naciones Unidas. Entonces está el PNUD, pero el PNUD no se relaciona directamente con comercio internacional. Está la UNICEF, pero la UNICEF no se relaciona directamente con comercio internacional, sino que tienen otros asuntos. Entonces, ¿qué va en la línea de tiempo? Pues los organismos internacionales que regulan el comercio internacional. No nos vamos a meter ni con la Organización Mundial de la Salud ni con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, porque ya son otros asuntos los que se trabajan allá. En algunos casos yo les he compartido también un vínculo en donde están algunas organizaciones, sobre todo las de la segunda línea, que son aquellas organizaciones que regulan lo del tráfico aéreo, lo del tráfico ferroviario, que ya tienen más parte específica de los negocios internacionales, que también son pertinentes para el ejercicio que ustedes están haciendo y para el estudio de los negocios internacionales. No sé si al respecto ustedes tengan alguna duda, si tengan alguna duda puntual sobre la línea de tiempo que han entregado, que les pueda hacer falta, o si quieren que les aclare algo en este momento. Profe, disculpe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Profe, bueno, yo tengo una duda, no es sobre la línea de tiempo, hasta ahí voy bien, es sobre el análisis de la política, pero no sé si espero que avance mejor. Sí, más bien. Es Ok, decir, ya bueno, viene a gracias. continuación. Ahorita es los organismos internacionales, o si no, ya continuamos. ¿Alguien Ok, sobre la ok. línea de tiempo? Bueno, entonces continuamos.
La segunda actividad es una actividad colaborativa. Entonces, la primera es una actividad individual, cada uno hace su línea de tiempo. La actividad colaborativa, primero que todo, es importante aclarar que una actividad colaborativa entre 5 estudiantes no es que el estudiante número 1 habló una cosa sobre un tema. Entonces, uno habló sobre la política de Álvaro Uribe, por ejemplo. El estudiante 2 tiene otra opinión sobre Uribe. El estudiante 3 tiene otra opinión sobre Uribe y entonces ponen las tres junticas y al final dicen Pepito Pérez, fulanito de tal. Eso no es un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es cuando cada uno hace su aporte y finalmente hay un compilador o entre ustedes se ponen de acuerdo y organizan las ideas para que sea un solo texto elaborado con el insumo de todos que lo van a entregar a nombre de todos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes entregan esos trabajos como por partes, en el momento de evaluar es muy difícil evaluar porque uno evalúa el documento completo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno evidencia? Que es un documento desorganizado, que las ideas no tienen relación las unas con las otras, que no tiene coherencia y les empieza a restar puntos. Entonces, primero que todo, el trabajo colaborativo es un trabajo en conjunto, no es una sumatoria de lo que cada uno hizo, copiado, pegado y entregado. ¿Listo? Eso es lo primero que les quiero aclarar. Deben elaborar un documento en Word. Se sugiere usar el anexo predeterminado de las actividades unidos. Allí se les facilita la vida porque ya tienen la estructura que contenga un análisis crítico. Eso es fundamental. Es un análisis, no es un copiar y pegar de las ideas sobre la política exterior colombiana desde el año 2002 hasta el año 2021. ¿Eso qué quiere decir? Incluye los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, los dos de Juan Manuel Santos y 2 años de Iván Duque. Estas fuentes, que están en la parte inferior de la diapositiva, son las que se les recomienda para ustedes poderse guiar y pues alimentar este trabajo. Adicionalmente, también se les sugiere que tengan en cuenta la información y lo que ustedes han estudiado y aprendido en las actividades previas. ¿Por qué? Porque el análisis de la balanza de pagos que se hizo en la actividad número 2, pues es del mismo tiempo. Entonces, si ustedes analizan la política exterior, también pueden vincularla con la evolución de la balanza de pagos en aquellos años. Entonces, ahí ustedes tienen un insumo también y obviamente la actividad 1, pues ustedes comprender efectivamente qué es una balanza de pagos, qué es un PIB, esos elementos básicos de la economía. Entonces, ustedes ustedes pueden alimentar su trabajo. Entonces, estas dos fuentes son sumamente importantes para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. El documento de evolución de la política exterior de Colombia en el periodo 2002-2018 de Héctor David Galeano y el documento de la política exterior de Iván Duque, una mirada de sus primeros 2 años de Rey Pastrana. Bueno, ¿cuál es la estructura de esta actividad colaborativa? Es importante que ustedes tengan en cuenta que pueden utilizar gráficos con su respectiva interpretación, como los que utilizaron previamente, como los que trabajaron previamente en la actividad 2. Pueden nombrar citas y para esto es importante el análisis propio. Ustedes pueden citar, Pepito Pérez Galeano dice esto. Sin embargo, ustedes deben hacer un análisis, o sea, tienen que hacer el aporte personal. A partir de eso, ustedes que analizan, ustedes que concluyen, ustedes que piensan, pero con un buen argumento. Tener en cuenta que la política son mecanismos económicos para mantener el equilibrio social y presupuestal. Y la Cancillería es un buen punto inicial. Entonces, por favor, consulten también la página de la Cancillería porque tiene información importante. En la parte derecha de esta diapositiva, entonces vemos la estructura que debe llevar el trabajo, que efectivamente es la estructura que tiene el anexo de las dos actividades previas, el Word, en donde ustedes pueden desarrollar su trabajo. Primero va la introducción, después va el objetivo general, después los objetivos específicos, continúa el contenido, que es el desarrollo de la temática como tal,
las conclusiones y la bibliografía. Recuerden en todo el trabajo, desde la primera letra que ponen hasta la última, todo debe ser uniforme en cuanto a la forma, o sea, que sea la misma letra, el mismo tipo de letra, que sea el mismo interlineado, ajustarse a las normas APA, a la última edición, la séptima edición. Ojo con la ortografía, que a veces fallan hasta en la ortografía, en la escritura de sus propios nombres. Si escriben Ángela, la A va en mayúscula, el resto de las letras van en minúscula. Si escriben todo en mayúscula, no pueden omitir las tildes porque las tildes también van en las mayúsculas. Entonces, tengan eso en cuenta porque muchas veces escriben sus nombres mal, escriben el nombre del tutor mal, escriben las palabras al revés, escriben palabras que no corresponden, entonces se pierde la idea. No tome y pegue lo encontrado. Por favor, interprete con sus propias palabras. Muchos están adjuntando solamente, Galeano dice esto, fulano de tal dice esto, pero ustedes no están realizando un análisis y recuerden que el ejercicio como tal es un análisis crítico. Aportar en la línea de tiempo construida por cada integrante su respectivo nombre en el título. Por favor, cuando ustedes hagan la entrega del documento final, tienen que poner los nombres de cada uno de los participantes. No es por... ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a evaluar, revisamos el encabezado. Dicen que trabajaron 4 estudiantes, 4 de 5 que era el grupo. Entonces hay 4 nombres. Entonces yo califico el documento y le pongo la nota a esas 4 personas. En las líneas de tiempo, obviamente, como también se tiene que calificar por persona, tiene que decir la línea de tiempo, la 1 es de Pepito Pérez, la 2 es de fulano de tal. Pero incluyan los nombres porque nosotros no podemos entrar a adivinar si uno o el otro estuvieron. Solamente nosotros nos guiamos por el documento que efectivamente ustedes entregan. Entonces, estén muy pendientes que la persona que compila y quien entrega, entonces en el documento incluya a todos los miembros del grupo. Bueno, ya entrando en materia en cuanto a la temática de la política exterior colombiana, los años que se analizan son del 2002 al 2021. Sin embargo, sí quiero hacer estas breves referencias y un recorderis o hablarles, comentarles un poco sobre los antecedentes de la política exterior colombiana, porque cuando uno analiza los hechos aislados puede cometer errores en la interpretación. Voy a hacerles como un breve resumen de lo que es la política exterior colombiana y esto les permitirá a ustedes contextualizarse de alguna manera para desarrollar su actividad que va de los años 2002 al 2021. Primero que todo, al ser la política exterior el reflejo de los intereses y necesidades de los ciudadanos de un Estado, es importante conocer cómo es el carácter nacional para entender por qué un Estado actúa de cierta manera y cómo puede mejorar sus estrategias implementadas a nivel exterior. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nosotros atribuimos la toma de decisiones en la política exterior al color político o a la persona que está en el poder. La política exterior, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, va determinada no solamente por un gobierno, sino también por las características de por ese carácter nacional que se ha construido a partir de diferentes elementos. Es decir, de lo que nosotros como nación somos, de lo que nosotros como Estado somos y de lo que nosotros como colombianos somos. Entonces, hay unos elementos que, aunque ustedes no lo crean, influyen mucho en establecer y en diferenciar el carácter del colombiano, y esto nos lleva también a desarrollar o a implementar la política exterior y hasta la política interna. Eso es sencillamente un reflejo de lo que nosotros somos. No es que porque es Pepito Pérez, porque es fulano de tal, entonces se le ocurrió y él hizo lo que quiso, no porque afortunado o desafortunadamente el presidente de la República no se manda solo. Entonces tiene también una presión política y una presión de instituciones de Estado y una presión internacional que precisamente lo guía a tomar ciertas decisiones.
pero no se mandan solos, como en algunas ocasiones y en algunos escritos lo he percibido. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. En el estudio de la política exterior hay diferentes elementos que se deben tener en cuenta, que obviamente por no ser la materia de estudio de ustedes, pues no están obligados a conocerlos. Yo les quiero compartir esta información para su cultura general. Los factores históricos son sumamente importantes. Imagínense que las ciudades en Colombia, las principales ciudades en Colombia que se fundaron ya desde el siglo XIV, se direccionaron más que todo al centro del país. Si ustedes analizan las principales ciudades y la ciudad capital de Colombia, siempre ha estado en el centro del país. Antiguamente, entonces, que fue Tunja, después ya pasó a ser Bogotá, pero están enclaustradas en el corazón, en el medio de las montañas de Colombia. Otras ciudades importantes como Cali y Medellín también están en las montañas de Colombia. Es decir, ninguna de estas ciudades importantes se establecieron en la costa. La única excepción son Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pero si nosotros vamos a analizar las ciudades más importantes de Colombia, se desarrollaron en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia empezó a preocuparse más por su parte interna y, de cierta forma, ignora el potencial que tiene con sus costas. Vamos a los aspectos geográficos. Los aspectos geográficos moldean a la sociedad. Entonces, una persona del interior del país, por las características del clima, por el frío, es una persona más introvertida, es una persona más callada. Ahora, si nosotros vamos a las zonas más cálidas y a las zonas de costa, las personas son más extrovertidas, las personas son más abiertas y esto lo dan los aspectos geográficos, los dan las condiciones medioambientales. Aunque ustedes no lo crean, esto influye muchísimo. Colombia es un país con dos costas, tiene frontera terrestre con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, y al ser insular, o sea, al tener islas, tiene fronteras marítimas con Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, al enclaustrar sus principales ciudades en el centro del país, se maneja una política muy centralizada y una política que empezó a mirar muy poco hacia afuera. Además están las cordilleras de los Andes con dos ramificaciones que van las tres ramificaciones que van desde el macizo colombiano hasta la Guajira. Las condiciones medioambientales, como no se desarrolló un sistema ferroviario óptimo, realmente el acceso a todos estos terrenos se daba por mula y se daba en condiciones más difíciles, entonces permite que también sea un poco más tosco y más fuerte el carácter de las personas del interior del país. Entonces, cuando uno entra a analizar de qué forma la parte histórica y geográfica influye en la determinación de ese carácter nacional, pues influyen muchísimo. Y esto nos lleva también a cómo se desarrolla la política exterior de Colombia. Por ejemplo, una de las consecuencias de haberse enquistado en el corazón y de no haber tenido en cuenta que es un país insular y que es un país con dos costas, generó precisamente la pérdida de Panamá. Aquí hay un breve recuento que se los voy a presentar rápidamente para contextualizarlos, como les digo a ustedes. Entonces, en la política exterior colombiana, arrancamos a hablar más o menos de los años del siglo XX, que es en donde se dan como los principales lineamientos de esa política exterior que hoy en día estamos llevando a cabo. O sea, lo que hoy está haciendo el presidente con los presidentes anteriores no es nada alejado a lo que se viene haciendo desde principios del siglo XX. José Manuel Marroquín fue presidente de 1900 a 1904. Él recibió un país destruido por las guerras civiles, tenía una economía arruinada y una alta inflación. Para su época entonces se perdió Panamá. Es una pérdida de posición en el Caribe y allí se generó un resentimiento nacional con los Estados Unidos. En esa época, pues Estados Unidos se estaba posicionando como potencia mundial. Durante los primeros 13 años del siglo XX, entonces, ¿qué pasó con los gobiernos? Pues ellos sencillamente se centraron
en reconstruir al país, en la reducción de esa guerra bipartidista y en que las políticas, pues las políticas de la parte internacional no fueron muy significativas en términos de comercio. Era un país que estaba todavía muy mirando hacia adentro, muy mirando hacia el ombligo, tratando de sobrellevar la situación económica que tenían y pues de sobreaguar los rezagos de las guerras civiles. En 1914 se lleva a cabo la firma del Tratado Urrutia-Thompson. Es un tratado, es un acto de reconciliación entre Colombia y los Estados Unidos en el cual se le da derecho a Colombia de transportar tropas, buques y materiales de guerra sin pagar peaje por el Canal de Panamá y se establece el pago a Colombia de una suma de $5 millones en indemnización por la separación de Panamá. Para la época de la presidencia de José Vicente Concha de 1914 a 1918, que precisamente da con la Primera Guerra Mundial, pues allí es donde se ratifica donde se ratifica el Tratado Urrutia-Thompson precisamente. En el gobierno de José Vicente Concha, entonces inicia la Primera Guerra Mundial. Colombia tiene una posición de neutralidad y pues precisamente porque todavía tenían conflictos internos y estaba tratando de solucionar esa situación. Para la época de 1918 a 1921 se forja un hito sumamente importante en el tema de política exterior colombiana. ¿Qué quiere decir? Marco Fidel Suárez empieza a buscar la consolidación de las relaciones con Estados Unidos y se establece una doctrina que se conoce en el medio como Respice Polo. Esta doctrina busca orientar la política exterior colombiana hacia los Estados Unidos, basado en la idea de que el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto de los pueblos de América. Es a partir de ese momento en que se adopta esa política que ha sido la más tradicional en la historia de las relaciones exteriores de Colombia y que si ustedes miran desde 1918 hasta nuestros días, la verdad no ha cambiado mucho. La prioridad siempre para Colombia ha sido el establecimiento de un vínculo estrecho con los Estados Unidos. Existen dos doctrinas en política internacional y es Respice Polum, que es mirar hacia el norte, y Respice Similia, que es mirar a los iguales. En el caso de Colombia, Respice Polum ha sido la prioridad en el establecimiento de la política internacional. En el ámbito internacional, entonces, para la época, el presidente norteamericano Woodrow Wilson presenta los 14 puntos que constituyeron la base para consolidar la Sociedad de las Naciones en 1919, que yo les decía que era como el antecesor a la Organización de Naciones Unidas. Esta organización se creó mediante el Tratado de Versalles y buscaba promover la cooperación internacional, alcanzar la paz y la seguridad internacional. Colombia participó como miembro originario de la fundación. En el año 22, Pedronel Ospina, que asumió la presidencia, en esa época se ratificó el Tratado de Urrutia-Thompson, por el que les digo que se obtuvo la indemnización de Colombia por la pérdida de Panamá. Los actos reparadores que brindó Washington a Colombia em, trajeron consigo la llegada de una misión asesora del profesor Edwin Walter Kemmerer de la Universidad de Princeton, quien familiarizó a Colombia con el fenómeno de la cooperación técnica y la política de desarrollo. Condujo una profunda reorganización del sistema bancario y financiero y los fondos provenientes de los actos reparadores originaron la primera danza de los millones en el caso de Colombia. Pedronel Ospina entonces fue presidente de 1922 a 1926. Dentro de esta presidencia, entonces, además de la ratificación del Tratado Urrutia-Thompson, se logró definir y establecer los límites
que se van a tener con Panamá y los de Venezuela que ya venían en varias negociaciones. Esos ya venían desarrollándose previamente. Yo no les voy a hablar de todas las presidencias, pero sí de lo que ha marcado realmente lo que es la política interna, la política exterior colombiana. Ya pasando a otra época, a 1938, pues porque en cuanto a política exterior, en esos años pues no hubo mayor variación. Entonces está la presidencia de Eduardo Santos. En el caso de Eduardo Santos, se reconoce como la pausa de Eduardo Santos porque fue muy pasiva en cuanto a los temas de políticas internas. En el tema de política exterior sí fue más, se movió muchísimo más. Esta administración entonces fue más activa en el tema de relaciones exteriores. La política exterior colombiana se extendió al continente manifestando en las iniciativas que Colombia encabezó en la octava conferencia panamericana que se instaló en diciembre del 38 en Lima y en las 3 reuniones de consultas convocadas por Estados Unidos realizadas en septiembre del 39 en Panamá, en julio del 40 en La Habana y en enero del 42 en Río de Janeiro. El liderazgo fue ejercido en el marco panamericano fijado por Washington. Fíjense que desde esa época, pues obviamente a principios del siglo XX, Estados Unidos empieza a posicionarse no solamente como un hegemón a nivel regional, sino a nivel mundial. En el caso de Santos, pues él era un gran admirador de Francia y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues él se mostraba a favor de las democracias en contra del eje y también intentó buscar un cierto apoyo para Francia por parte de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, es lo que estaba era buscando a unos aliados confiables en el sur y por eso impuso en el continente la idea de la solidaridad americana, que fomentaba la defensa de Estados Unidos y declaraba que la injerencia en el manejo de los asuntos internos de cada país era un derecho de Washington. Yo creo que ustedes escuchan estas palabras y dicen, oiga, pero no es nada diferente a lo que pasa hoy en día. Entonces, fíjense cómo ese devenir de la política exterior no es algo que esté sucediendo hoy, sino que es un resultado de lo que ha pasado en la historia. Esta situación que se vivió fortaleció los lazos comerciales, económicos y diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos. Y Colombia, pues obviamente cooperó sin restricciones a las medidas tomadas por Estados Unidos. Ya para 1942, López Pumarejo ganó las elecciones, fue presidente hasta 1945 y él empezó pues un periodo que no fue tan fructífero como el primero, ya que tuvo pues que gobernar también durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la administración de Santos, pues colaboró con los Estados Unidos y finalmente López declara la guerra contra el eje debido al hundimiento de 2 goletas colombianas por parte de unos submarinos alemanes en el Mar Caribe, quienes eran los países miembros del eje, Alemania, Italia y Japón. Entonces no eran amigos de los del eje, sino amigos de Estados Unidos. En ese caso ya se empiezan a sentir las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial porque obviamente empieza a afectar la escasez de los bienes, de lo que se importaba, se disminuye el transporte de los productos de exportación y obviamente empieza a generar una estrechez fiscal del gobierno, obviamente porque hay un menor comercio gravable. Para la época de 1946, entonces viene el gobierno de Mariano Ospina Pérez, empieza como esa evolución de la violencia interna que se va extendiendo por todo el país, se da el Bogotazo que todos pues ustedes conocen, que es precisamente el, se da el 9 de abril de 1948 cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Para esta época, o sea, en ese momento se estaba llevando a cabo la novena conferencia interamericana que contaba con la participación de altos mandatarios extranjeros como el secretario de Estado norteamericano George Marshall. Durante esa conferencia se crea la Organización de Estados Americanos, OEA, que nosotros conocemos hoy en día, y se nombra a Alberto Lleras Camargo como el primer secretario general durante 10 años.
Adicionalmente, se firmó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como el Pacto de Bogotá, que según Alberto Lleras Camargo, en el informe sobre la novena Conferencia Interamericana, el Pacto de Bogotá, dice, contempla un lógico sistema de medidas pacíficas entre las cuales pueden adoptar los estados, pero si su aplicación no fuere suficiente y la etapa de conciliación fracasare, y no se hubieran puesto las partes de acuerdo para someter el asunto al arbitraje, cualquiera de ellas tendrá derecho de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso segundo del artículo 36 del Estatuto. Colombia adicionalmente firmó en ese año el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR en Río de Janeiro, y ese tratado acordaba una alianza militar hemisférica con los Estados Unidos. Entonces, así se sigue ratificando esa amplia subordinación de Colombia a la potencia de la región americana, que es Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo se da esta evolución de la política exterior colombiana, pero siempre mirando hacia el norte. Ya la segunda parte del siglo XX, creo que para nosotros, para ustedes, es un poco más clara, porque ya nos toca un poquito más, y es, pues, obviamente, el fortalecimiento de ese conflicto interno que duró más de 60 años, el desarrollo de la inseguridad a nivel nacional, la búsqueda de la paz, porque la mayoría, si no todos los gobiernos trataron de generar em, diálogos de paz con los grupos violentos, y se fue fortaleciendo el apoyo norteamericano. Cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, la política exterior de Álvaro Uribe, siempre aparece el apoyo norteamericano, pues para la lucha contra las drogas y contra los grupos armados. Entonces dicen que prácticamente algunos estudiantes lo manifiestan que es como si hubiera sido una iniciativa de Álvaro Uribe acercarse a los Estados Unidos. No, muchachos, es importante tener en cuenta que esa situación como de subyugación a los norteamericanos no es del siglo XXI. Eso viene desde principios del siglo XX, y el Plan Colombia no lo estableció Álvaro Uribe, sino el Plan Colombia viene desde el gobierno de Pastrana. Entonces, Colombia, de una u otra manera, siempre ha sido uno de los principales aliados políticos y comerciales de Estados Unidos en la región. Anteriormente, como los soldaditos, los peones más fieles a Estados Unidos en Sudamérica, se reconocen a Perú y a Colombia. Y pues en el momento sigue siendo Colombia, nos guste o no, es de los principales aliados estratégicos de la región que tiene Estados Unidos. Entonces, este pequeño resumen de lo que ha sido la política exterior de Colombia desde principios del siglo XX, con las pinceladas hasta hoy en día, me permite aclararles a ustedes que muchas de las decisiones y de los matices y del direccionamiento que se le dio tanto en el gobierno de Álvaro Uribe como de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, pues no se alejan mucho de la tradición de la política exterior colombiana. Entonces, todo esto lo hago con el ánimo de contextualizarlos y de decirles que muchas veces tenemos que empezar a mirar más el contexto y la temática en general para poder hacer un análisis un poco más completo, y también para nuestra misma cultura general, para nosotros poder decir, oiga, efectivamente las cosas no son como las dicen algunas veces los medios de comunicación, sino que efectivamente es importante que uno se documente y lea un poquitico más y averigüe un poquitico más para poder entender los hechos y los actuares de los gobiernos. Yo no estoy diciendo que estén bien o que estén mal, sino que afortunado o desafortunadamente la política exterior colombiana se ha caracterizado por el respice polum, y no, en este momento no hay ninguna diferencia. Que a partir de los últimos gobiernos y por la situación precisamente que se dio en Venezuela, que era nuestro principal aliado comercial, porque el socio número uno para Colombia en comercio antes de Hugo Chávez era Venezuela. Las mayores empresas colombianas tenían muchísimos negocios con Venezuela,
y la mayor intercambio comercial se daba con Venezuela en primer lugar y después con Estados Unidos. Cuando llega Hugo Chávez y empieza a haber esa mora en los pagos a las exportaciones colombianas, pues obviamente los empresarios colombianos empiezan a buscar otras alternativas. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Salir a buscar alianzas, a generar acuerdos, a buscar tratados de beneficios arancelarios para que todo ese producto que se estaba mandando para Venezuela ya no se puede exportar, tenga otros destinos. Entonces nosotros vemos cómo en la medida en que se establece la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela, en el caso de Colombia, los gobiernos empiezan a buscar alianzas comerciales a nivel mundial y por eso se han establecido muchísimos acuerdos de libre comercio, alianzas comerciales, procesos de integración para beneficiar el intercambio comercial de las empresas colombianas, abrirles espacios en mercados internacionales, pero de la misma manera, eso no solamente es que me abran las puertas a mí, sino que Colombia tiene que abrir las puertas a la importación de productos extranjeros con sus más y sus menos, pero ese es el proceso natural de la globalización y del desarrollo del comercio internacional. Entonces, es más que todo, esas como los temas que yo quisiera compartir con ustedes para poderles aclarar de pronto en el proceso del análisis de la política exterior colombiana en los periodos de las presidencias de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y los 2 primeros años de Iván Duque. Ahora sí, Yurani, ¿cuál era la pregunta que tú tenías y los demás compañeros qué preguntas tienen al respecto? Sino simplemente creamos que Dios está al control. Profe, buenas noches. Bueno, es lo siguiente. Yo tenía la duda, pero ya me aclaró ahí que era el estudio de el análisis como tal hasta el 2021. Yo pensé que era hasta el 2018 porque me había confundido con unas cosas que vi en el foro, pero ya me quedó claro y de hecho ya un compañero me acaba de compartir por acá el documento de Iván Duque, que era el que me faltaba. Vale, Lo otro, perfecto. ya entonces sí, ya ahí ya quedé como en contexto, ya me ubiqué. Bueno, otra duda es, digamos, como tal, hacemos el análisis con nuestras propias palabras, lo que entendemos, cómo ha evolucionado la política, todo eso hasta la fecha del 2021, pero es necesario como tal digamos, estipule una gráfica o algo, algunas estadísticas para interpretarla, o simplemente en el análisis que vamos a hacer, nosotros podemos interpretar, explicar eso, o sea, en el texto, o tiene que ser por obligación también incluir gráficas. Las gráficas son ayudas. Entonces, en la medida en que tú consideres que la gráfica te ayuda a explicar algo o que te permita mostrar algo, un argumento que tú tienes, la Ah, pones. Pero la ok. necesidad de la gráfica la identificas tú. Ok, Si ok. como tú lo escribes queda perfectamente claro, pues sencillamente citas la fuente de la información y no hay ningún inconveniente. Pero las Ah, gráficas ok. y las imágenes normalmente son ayudas para uno poder explicar la idea. Ah, bueno, profe, eso era ya, porque ya pues yo creo que ya ahorita al terminar la web, ya con esta, pues ya me quedó claro, yo creo que ya hago el aporte como tal del análisis. Y bueno, otra cosita que le quería comentar, pero pues ya eso sí es muy ajeno, no sé si de pronto por interno, Tranquila. porque se nos ha presentado el grupo, usted sabe que son 5 integrantes. Y Ajá. bueno, ahorita cuando usted inició la web, me llamó mucho la atención que usted hace la aclaración de que se supone que somos un grupo, todos debemos estar en contexto del tema, o sea, no es que nos repartimos el tema y entonces las dos compañeras que somos las que siempre hacemos, analizamos y todo, y las otras nada más el aporte de ellos es la introducción al objetivo y ya con eso creen que aportaron y aparte, o sea, mandan unas cosas que no están ni enfocadas al tema ni a lo que están pidiendo, no se conectan a una web, no se conectan a un CIPA, no ven grabaciones, entonces de verdad que es un tema bastante ahí ya como delicado porque llegado el caso, yo les informé hoy del CIPA, les escribo y no contestan. O sea, estamos en el grupo de WhatsApp, pero como le digo, esperan siempre el último día y lo mismo nos pasó en la tarea pasada, entonces me parece muy injusto
que 2 personas sí le metamos toda la ficha y que las otras 3 simplemente con aportar un objetivo ya se tengan que meter al trabajo. Entonces, como le digo, es un tema ya como interno y le voy a dar los motivos y todo, porque yo sé que el día de mañana cuando le digamos que no las vamos a meter en el trabajo, eso va a ser para malestares y entonces yo sé que le van a ir a escribir a usted. Yurani, no hay ningún inconveniente. Si quieres, escríbeme por el correo de la plataforma y con mucho gusto, entonces pues te doy una respuesta y una alternativa, ¿listo? Listo, profe, le agradezco. Muchas Vale, con gracias. mucho gusto. Les acabo de poner en el chat el vínculo para que por favor firmen la asistencia. Las gráficas, se refiere a las gráficas del trabajo pasado. Cualquier tipo de gráfica, Luis Sebastián. Es posible que ustedes quieran hacer uso de las gráficas que ustedes han utilizado en las actividades previas o que de pronto dentro de la investigación que ustedes realizan haya una gráfica que les parece interesante y que de pronto les ayuda en el análisis. Ustedes son libres de utilizar los recursos que quieran siempre y cuando sean relevantes y tengan coherencia con la temática. Entonces, si es una gráfica de la actividad pasada, bienvenida. Y si es una gráfica externa, también es bienvenida, siempre y cuando, por favor, respeten los derechos de autor, le pongan su título y pongan la fuente. ¿Qué otras dudas tienen al respecto, muchachos? Ya todos tienen adelantado su análisis de la política exterior. ¿Tienen dudas frente a la retroalimentación que se les ha dado? Las observaciones que se les ha hecho a las líneas de tiempo. Profe, disculpe, si alcanzo a mandarlo ahorita, porque como le digo, ya yo lo tengo casi terminado. Ujú. Si alcanzo a publicarlo ahorita en el foro, alcanzo a que usted me revise para pues organizar ya el trabajo final. Yurani, como hay tantas participaciones, entonces si quieres envíamelo por el correo de la Ah, bueno. plataforma, con eso es lo primero que yo reviso todos los días es el correo y doy respuesta a los correos. Entonces Ah, ese bueno, sería profe. más inmediato, ¿listo? Ay, profe, bueno, le agradezco, muy amable. Perfecto. Mi grupo somos dos y ya lo tenemos esperando la fecha para entregarlo. Ustedes, Luis Sebastián, ¿ustedes ya lo subieron al foro y ya les hice retroalimentación? Le digo lo mismo si ustedes desean como Yurani, que les revise mañana a primera hora en un momentico, me lo envían al correo de la plataforma, que es lo primero que yo respondo porque... ok, perfecto. Vale, listo. Pues de pronto intentar enviarlo al correo de la plataforma del docente y tal vez lo haga. En el caso mío, yo ya hice la revisión de todos los foros, del 100% de los foros hasta ayer. De ayer a hoy ya tenía 43 participaciones más, entonces esas no las he podido revisar completamente. Y obviamente que para mañana voy a tener más, entonces lo que alcance a revisar mañana en la mañana, primero evalúo los correos y ya después reviso uno por uno los foros con la idea de obviamente ya cerrar los foros para que quede ya la entrega final. Bueno, si Patricia está escribiendo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda al respecto? Profe, disculpe, en asistencia donde pregunta nombre del CIPAS, ¿qué colocamos? Fundamento de negocios internacionales. Sí, sí, la verdad es lo más fácil. Listo, gracias. Bueno, yo he trabajado sola porque mis compañeros, listo, no hay, pues, como les digo,
Siempre y cuando ustedes dejen la evidencia de la participación en el foro es lo más importante. Entonces, dejen la evidencia de que ustedes participaron en el foro, que ustedes hicieron su aporte individual. Ya cuando no hubo una respuesta de los compañeros, pues ustedes ya proceden a subirlo al entorno de evaluación. No hay ningún inconveniente. Uno entiende que a veces hay personas que de pronto en el último minuto participan por X o Y razón y terminan de pronto perjudicando a los estudiantes. Entonces, yo lo que siempre les indico es, dejen la evidencia de que ustedes estuvieron pendientes durante todo el proceso, que ustedes aportaron su línea del tiempo en el momento en que era, que hicieron caso de pronto a las recomendaciones que uno les hace, que hicieron su aporte al trabajo colaborativo en su momento, que estuvieron pendientes de la participación de sus compañeros. Ya si no tienen participación de sus compañeros, si no se logra dar el espacio del trabajo colaborativo, pues no hay inconveniente. El director dice que en el caso de Luis suban el documento al entorno de evaluación. Eso sí es cierto. En el momento en que ustedes ya consideren como equipo y tengan el visto bueno del tutor, ya tengan listo el documento, lo mejor es que ustedes lo suban al entorno de evaluación. No lo dejen para el último minuto porque en el último minuto a uno le falla el internet, la plataforma le pasa algo o se congestiona precisamente por la participación de todos. Y entonces empiezan los afanes y el estrés. Entonces, si ustedes a la fecha ya lo tienen listo, pues súbanlo al entorno de evaluación. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda al respecto? ¿Alguna pregunta de lo que les presenté? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, chicos, no siendo más, espero haber aportado en algo con las aclaraciones que hice con respecto a los dos temas de estudio. Espero que les sea de utilidad, que les sirva de algo, que los motive para el estudio del tema de los negocios internacionales, que es sumamente interesante y que obviamente abre muchas oportunidades y que está vinculado también con el tema de política exterior. Pues tomé la oportunidad para hablarles un poquito de política exterior, pues porque es uno de los temas pues que yo realmente que estudié y que conozco. Y me parece pues la oportunidad para compartir ese conocimiento y para que ustedes tengan de pronto una cultura general que les sirve para entender nuestra actualidad. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la participación. Mucha suerte con su actividad y pues estamos en contacto a través de los medios que nos facilita la universidad. No olviden firmar la asistencia. Que tengan una feliz noche, muchachos. Muchísimas gracias.